Hola, vamos a resolver unos problemas del parcial de biofísica sobre temas de calor, calorimetría y termodinámica. Y bueno, vamos a comenzar con un problema sobre máquinas térmicas. El problema dice que en el esquema que nos muestran se representa una máquina térmica que absorbe en cada ciclo 100 joules de calor de una fuente a 500 grados Kelvin y entrega un trabajo L y libera al ambiente, que está a 300 Kelvin, una cantidad de calor Q. Entonces los valores de L y Q para que la máquina térmica tenga un rendimiento igual a la mitad del rendimiento ideal serán, y bueno, eso es lo que tenemos que calcular. Me está diciendo que el rendimiento de la máquina térmica real es igual a la mitad del que tendría una máquina térmica ideal o máquina de Carnot. Entonces, el rendimiento se calcula, el rendimiento de la máquina real es igual a 1 menos el cociente entre el calor entregado a la fuente fría dividido por el calor recibido de la fuente caliente. Si lo quiero expresar como porcentaje, esto multiplicado por el 100%, y en este caso va a ser igual a la mitad del rendimiento de la máquina ideal, que se calcula como 1 menos el cociente entre la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente, multiplicado también por el 100%. Bueno, podemos simplificar los porcentajes y nos quedaría una relación que, si reemplazamos por los datos, podemos resolver fácilmente, porque haciendo los cálculos nos queda que 1 menos Q2, que en realidad es el calor que tenemos que averiguar, que es el calor cedido al ambiente, dividido por 100 joules, es igual a la mitad de 2 quintos, o sea, a un quinto. Si hacemos un pasaje de términos, pasamos Q2 sobre 100 joules al segundo término, el 1 quinto restando, y nos queda que 4 quintos por 100 joules va a ser igual a la cantidad de calor 2, o sea, el calor cedido al ambiente, y esto nos da 80 joules. Bueno, si después aplicamos el primer principio de la termodinámica, la cantidad de calor tomada de la fuente caliente va a ser igual a la suma entre el calor entregado al ambiente más el trabajo realizado por la máquina. Despejando de ahí el trabajo, nos quedaría que Q1 menos Q2 es igual al trabajo, y esto nos daría 100 menos 80, 20 joules. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. El trabajo de 20 joules y la cantidad de calor entregado al ambiente de 80 joules. Finaliza ahí el problema de máquina térmica. El siguiente es un problema sobre transmisión del calor por radiación, donde vamos a aplicar la ley de Stefani-Boltzmann, que nos dice que la potencia calórica por radiación, que sería el cociente entre la cantidad de calor y el tiempo, calor es energía, energía sobre tiempo es potencia, es igual a una constante que se llama constante de Boltzmann por el coeficiente de emisividad, epsilon, por el área o superficie por la temperatura absoluta, es decir, medida en grados Kelvin elevada a la cuarta. Bueno, si nosotros queremos calcular la potencia final, podemos armar un cociente entre la potencia final y la potencia inicial. Reemplazando en las fórmulas, ¿sí? Vamos a ver que todo lo que es constante se simplifica, la constante de Boltzmann, el coeficiente de emisividad, el área, que es la misma, y me queda que el cociente, digamos, entre la potencia final y la potencia inicial es igual al cociente entre las potencias cuartas de la temperatura final y la temperatura inicial. Reemplazando por los datos, llegamos a la conclusión de que la potencia final dividido la inicial, que valía 1000 joules, es igual aproximadamente a 6,5, y por lo tanto paso los 1000 watts multiplicando y me quedan unos 6500 watts, que coincide con la tercera respuesta, que sería la correcta. El tercer problema es un problema de termodinámica también, que nos habla de entropía. Recordemos que la variación de entropía del universo, según el segundo principio de la termodinámica,
la variación de entropía del universo es la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio. Bueno, según el segundo principio, la variación de entropía del universo siempre es mayor o igual que cero, o sea, es decir, que siempre tiende a aumentar. A lo sumo puede no variar, pero nunca, una vez que se alcanza cierto grado de desorden, es prácticamente imposible que esto se revierta. Bueno, para resolver el problema, lo primero que vamos a hacer es averiguar la cantidad de calor que tiene que absorber el hielo para fundirse. Esto lo calculamos fácilmente, ya que multiplicamos la masa por el calor latente de fusión y nos va a dar que el calor utilizado en la fusión del hielo es de 80 kilocalorías. Con este dato podemos averiguar la variación de entropía del proceso de fusión del hielo, ya que se produce a temperatura constante, o sea, es un proceso isotérmico, y entonces dividimos la cantidad de calor por la temperatura absoluta, o sea, 0 grados Celsius o 273 Kelvin, y esto nos da 0,293 kilocalorías. Bueno, después vamos a averiguar el calor que necesitamos para llevar el agua de 0 a 20 grados Celsius. Para eso multiplicamos la masa por el calor específico del agua por la variación de temperatura, o sea, de 0 a 20, esa variación vale 20 grados Celsius, tenemos el resto de los datos y esto nos da 20 kilocalorías. O sea que el sistema en total está absorbiendo, el sistema es el agua-hielo, está absorbiendo 100 kilocalorías, quiere decir que el medio está cediendo o perdiendo 100 kilocalorías. Bien, bueno, la variación de entropía del agua, una vez que el hielo se convirtió en agua, se puede calcular como el producto entre la masa, el calor específico y el logaritmo natural del cociente entre la temperatura final y la temperatura inicial, medidas en grados Kelvin. Entonces vamos a hacer el cálculo y esto nos va a dar 0,071 kilocalorías sobre Kelvin. Bien, para averiguar la variación de entropía del medio, como la temperatura del medio se mantiene constante, la cantidad de calor que se dio al medio dijimos que era de 100 kilocalorías, o sea, menos 100, dividido 293 Kelvin, esto nos da aproximadamente menos 0,34 kilocalorías sobre Kelvin. Bueno, por último, la variación de entropía del universo es la suma de la variación de entropía del sistema, que sería, bueno, la suma de la entropía involucrada en el cambio de estado más la variación de entropía cuando el agua pasa de 0 a 20 grados, y a esto, al sumarle la entropía del medio, que en realidad es negativa, la terminamos restando, nos da aproximadamente 0,0224 kilocalorías. Bueno, como nos pide el resultado en calorías sobre Kelvin, multiplicamos por 1000 para obtener 22,4 kilocalorías sobre Kelvin, ¿no? Y ya dijimos que el proceso es irreversible, por lo tanto la cuarta es la respuesta correcta. El problema que sigue es un problema de calorimetría, donde un recipiente rígido contiene dos cuerpos A y B, y me dice que la capacidad calórica de B es el doble que la de A, que inicialmente está a una temperatura 60 grados centígrados mayor que B. Y durante el proceso no hay cambios de estado de agregación de los componentes. Al momento de alcanzarse el equilibrio térmico, bueno, me dice en las opciones cuánto aumentó o disminuyó la temperatura de cada una de las sustancias A y B. Entonces, recordemos que en este proceso podemos decir que la sumatoria de las cantidades de calor va a ser igual a 0. Entonces, si multiplicamos la capacidad calórica de A por la variación de temperatura, que es la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial de A, más la capacidad calórica de B por la temperatura final menos la temperatura inicial de B, esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Reemplazando el calor específico de B por el doble del calor específico de A y la temperatura inicial de A por la temperatura inicial de B más 60 grados Celsius, podemos simplificar los calores o las capacidades calóricas, mejor dicho,
ya que sería un factor común y pasarían dividiendo al cero, desaparecen, y eliminando los paréntesis, aplicando distributiva, llegamos a una ecuación donde la temperatura final menos la temperatura inicial de B menos 60 grados Celsius más el doble de la temperatura final menos el doble de la temperatura inicial de B es igual a cero. Sumando los términos semejantes, el triple de la temperatura final menos el triple de la temperatura inicial de B menos 60 grados Celsius es igual a cero, y por lo tanto vamos a tener que, si hacemos un pasaje de términos, el triple de la temperatura inicial de B va a ser igual a 3 temperatura final menos 60 grados Celsius. Si paso dividiendo el 3, me queda que la temperatura inicial de B es igual a la temperatura final menos 20 grados Celsius, por lo cual, digamos, para alcanzar la temperatura final de equilibrio, la temperatura de B tiene que aumentar en 20 grados Celsius para que se igualen, digamos, ¿no? O sea que B va a aumentar su temperatura en 20 grados. Bueno, si yo reemplazo la temperatura inicial de B por la temperatura inicial de A menos 60, o sea que si A tenía 60 grados más que B, B va a tener 60 grados menos que A, y paso ese 60 sumando, me va a quedar que la temperatura inicial de A es igual a la temperatura final más 40 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura de A tiene que disminuir en 40 grados para alcanzar el equilibrio. Y ahí finaliza este problema, y en el próximo video continuamos con otros problemas de este parcial.